acompáñenos al capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Habíamos cerrado el miércoles pasado el capítulo 1, en el cual nos extendimos. Probablemente en el capítulo 2 no nos extenderíamos tanto, creería yo. Pero vamos a ver cómo Dios nos bendice con lo que vamos a aprender en este capítulo. Lea conmigo, por favor, el capítulo 2, versículo 1. Si lo ha encontrado, usted me dice un fuerte amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Señor, gracias por tu palabra que está bendecida. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que decidió venir a su culto de estudio bíblico. Te pido que abras nuestra mente y corazón para poder asimilar lo que nos vas a hablar en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tome su asiento. La porción con la que cerramos el capítulo 1, se la voy a leer el último versículo, dice: no que os enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Recuerde que yo le mencioné que Pablo les estaba comenzando a explicar a ellos del porqué de no haber llegado al viaje que les había dicho. Y el versículo o los versículos del 1 al 4 que acabamos de leer, lo leímos porque es como el final del capítulo 1. Si usted ve la conversación, posteriormente el versículo 5 en adelante comienza otra cosa que quizás es la que vamos a entrar de lleno. Pero quiero rescatar, o mejor dicho, resaltar algunas cosas de los versículos que acabamos de leer. Dice la porción en el versículo 1 del capítulo 2: esto pues determiné para conmigo no ir a vosotros con tristeza. ¿Se acuerda que le dije que Pablo quería llegar para darles una segunda gracia? Les decía él, para no llegar a regañarlos como lo había hecho en su primer carta, para no llegar a que ellos se entristeciesen, sino que para llegar con otro tipo de palabras de ánimo, palabras de gozo, para que ellos no se sintieran así. Versículo 2: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo he contristado? Quiero que le ponga atención a esto. Nosotros como cristianos que somos, ¿alguien dice amén? Las palabras que usamos para llamar la atención a alguien, a las personas, a los hermanos, tienen que ser palabras, en primer lugar, voy a usar este ejemplo. En primer lugar, yo tengo que saber verdaderamente qué es lo que se me ha dicho de una persona para poder yo llamarle la atención. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque si yo quiero amonestar a alguien porque le amo, porque le quiero, si yo quiero llamarle la atención a alguien, yo tengo que estar sabedor del problema que ese alguien ha tenido. Y conforme vayamos a la lectura, usted se va a dar cuenta cuando regresemos allá a Primera de Corintios, porque vamos a leer una porción de la palabra para reforzar lo del versículo 5 en adelante. Usted tiene que saber que las palabras que va a usar, en primer lugar, que lo que se ha dicho es verdad. El ser humano normalmente, lamentablemente diría yo, a veces se deja llevar solamente por lo que le dicen sin investigar absolutamente nada. Sino que le llegan a decir algo de alguna persona, de algún hermano, de algún amigo, de algún familiar, y uno arremete: mira, me dijeron que vos papá, sin haber investigado absolutamente nada. Pablo les está diciendo esto, lea el versículo 2: porque si yo os contristo,
¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo he contristé o he contristado? Pablo les está diciendo, si yo llego una vez más a ustedes a contristarles su corazón, así como los escribí la primera vez y que posteriormente les visitó y les llamó la atención, si yo los contristo a ustedes, ustedes que se sienten contristados, se sienten regañados por mí, son los que en algún momento me van a regresar a mí el ánimo si yo se los estoy pidiendo. ¿Y de qué manera voy a recibir yo lo de ustedes hacia mí? Si yo les he contristado con las palabras con las que yo hubiese ido si hubiese llegado en el día que yo les dije a ustedes. ¿Alguien me entendió todo lo que acabo de decir? Dice Pablo, yo quiero llegar a ustedes de otra forma. No quiero llegar a contristarles, porque cuando yo necesite, si yo necesito algo de ustedes, ustedes están contristados por mí. Y yo estoy esperando que ustedes me animen a mí y yo los contristé a ustedes. El ánimo o las palabras que voy a recibir o que iba a recibir de parte de ellos no iban a ser las palabras que Pablo probablemente hubiese querido si hubiese pasado o hubiese estado pasando un momento difícil. Mis queridos hermanos, cuando yo voy a llamar la atención de alguien como pastor, como ministro, como encargado, como líder de un ministerio, yo tengo, y ya conociendo la situación, yo tengo que llegar con palabras dulces. Yo tengo que llegar con palabras amables a decirle a esta persona, hermano, hermana, fulano, fulano, sentarlos y comenzar a decirle, ¿por qué? Porque así como la palabra lo dice, posteriormente quizás usted se puede encontrar en una posición. Porque cuando nosotros juzgamos y señalamos lo primero o lo primeritito que se nos olvida, es que nosotros en algún momento vamos a estar o vamos a poder vivir una situación como esa. Y Pablo se los está diciendo, versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tengáis tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Les está diciendo Pablo, yo no quiero llegar donde ustedes, que ustedes digan, ay, ahí viene Pablo otra vez. Como cuando un líder pueda llamar a un subalterno de cualquier ministerio, de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Hermano, miren, necesito hablar con usted. Ay, otra vez, a ver qué le dijeron ya al hermano Alex, a saber qué me va a decir. Ya no es alegría. Ya no es que mi hijo le me va a decir porque él quiere que yo me anime, él quiere que yo siga, que sirva mejor, él quiere que yo me meta más con... No, como la primera vez llegué con patada al pecho, cree la persona, no solo yo, estoy dando un ejemplo, que siempre se va a hacer así. Y Pablo les dice, versículo 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tengáis tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Dice Pablo, yo quiero que ustedes cuando me vean a mí se gocen. Y no que digan, ah, mira, ahí nos viene a visitar Pablo. Cuando en los trabajos seculares los jefes llegan a las empresas, ¿cómo se pone la gente? Se pone nerviosa porque hay una supervisión. Se pone con los pelos parados. Y máxime si no han estado haciendo lo que les corresponde hacer, no peor, sino que peor. Normalmente a los jefes no se les recibe con gozo, con alegría. Y si se les recibe así, probablemente hay un poco de mentira o de fingimiento. Entonces Pablo es claro con ellos y les dice, yo no quiero venir a ustedes de esa forma. Yo quiero que ustedes cuando vengan encuentren que se sientan gozosos, que yo les voy a visitar, que les voy a dar una palabra de ánimo. Una vez más, el versículo 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tengáis tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Yo voy bien feliz a hablar con la persona, pero la persona sabe o cree que voy con una amonestación y en vez de que yo le sirva de bendición, le sirvo de maldición. Yo quiero sentirme como ustedes. Yo voy gozoso, les dice Pablo. Y mi gozo yo quiero que sea el de vosotros. Para compartir, para deleitarnos, para hablar del Señor, para hablar cosas que ustedes necesitan mejorar en su vida. Ese es el gozo que yo quiero, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón y del corazón os escribí con muchas lágrimas. Véame para acá.
Primera Corintios se le llama la carta de las lágrimas de Pablo. Cuando usted lee la carta a los Corintios y ve todo lo que Pablo está diciendo, aquí le confirma que lo dijo con lágrimas. Todo, desde que él comienza a escribir en Primera de Corintios capítulo 1 en adelante. Él está dolido por todo lo que estaba pasando ahí. Y se los dice aquí ya como para que entiendan ustedes, mi deseo era ir y estar con ustedes, pero quería llegar con gozo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que para que supieseis, mire cómo termina esta porción, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Iglesia, me voy a detener un poquito acá. Mucha gente no cree que una congregación llegue a amar a su pastor de una manera increíble, pero eso es así. Cuando un pastor, cuando alguien que está dirigiendo una iglesia, una casa de oración, no sé, algo que se hace para el Señor, se entrega, la gente es obvio que va a comenzar a tomarle cariño a esa persona. Y Pablo les está diciendo que todo lo que les dijo, no se lo dijo porque quería molestarlos. Él sabe que se contristaron, él sabe que se sintieron mal, pero les explica que no lo hizo para que se contristaran. Les da una explicación del cual, o la razón por la cual fue escrita esa carta. ¿Y cuál fue según lo que acabamos de leer? Léalo por favor, si está conmigo. Versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que para que supieseis, ¿qué dice? Para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y así como la congregación llega a querer mucho a la persona que está al frente, hay muchos que llegamos a amar a la congregación. Y aquí quiero ver este punto que quizás lo medio tocamos el miércoles pasado, hablando acerca de los proyectos que se dan en las iglesias, que son, ¿se acuerdan? Le dije proyectos a mediano, a corto o a largo plazo. Este punto es bien medular y es bien importante, porque cuando una iglesia comienza a ver un poco de crecimiento y comienza a ver que la persona, el pastor encargado está caminando, está haciendo las cosas bien, todo correcto, va avanzando, pero cuando hay algo que pasa, hermanos, solo los están acomodando, no se preocupen, no les va a pasar nada, aquí es. Pero cuando pasa algo que la congregación ve, que para ellos, ojo, no estoy diciendo que sea incorrecto o que sea malo, dije que para la congregación, o para el equipo de servidores, o para la gente que quizás está visitándonos por primera vez, cuando ellos ven o sienten algo que se hizo o se dijo, esas personas comienzan a sentir algo por la persona que les está dirigiendo. Y Pablo había sentido eso. Pablo sabía que las palabras que él había plasmado en esa carta había contristado el corazón, y les está diciendo: mis queridos hermanos, ustedes se sintieron contristados. Por supuesto que sí, pero mi deseo no fue ese. Mi deseo fue que ustedes entendiesen, porque yo se los dije por el amor que les tengo. Este punto es bien importante, porque cuando una persona que se siente querida por alguien o por las personas, estoy hablando ministerialmente, aunque pueda pasar también afuera secularmente, pero cuando una persona comienza a ver las actitudes
de aquellas personas que al principio le apoyaron, que al principio le echaban la mano, que al principio estaban con todo, pero por algo que dijo que a ellos les haya disgustado, aunque fue correcto lo que le dijo, y comienza a sentir esa resistencia, el pastor o el encargado de una iglesia comienza a dimitir. Diga conmigo, dimitir. ¿Qué significa eso? Comienza a ceder a la presión de las personas. Y yo quiero que esta noche le quede algo bien claro a usted esta noche. Alguien que ha sido llamado verdaderamente por Dios no tiene que dimitir ante las personas. Y eso es orgullo, es prepotencia. No, mi querido hermano, Pablo les está diciendo. ¿Qué mejor ejemplo que Pablo? Yo no fui, se lo voy a repetir como se lo dije el miércoles, yo no fui donde ustedes porque me saqué de la manga ya no ir, no, yo no voy a hacer lo que ustedes quieren que haga. Yo me voy a dirigir o siempre me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que ustedes se sintieron mal, me criticaron porque van a haber personas, y quiero que le pongan mucha atención a esto. Van a haber personas que cuando a ellos no les agradan las cosas van a comenzar a sembrar en las personas que tal vez no han sentido nada, que tal vez son neutras. Van a comenzar a sembrar, mire, ¿y usted cómo ve esto? Yo no lo veo correcto, es que fíjese que así, fíjese que, hermano querido, tenga mucho cuidado. Porque usted cuando sienta algo, en primer lugar, ore y fíltrelo con la palabra de Dios. Pablo sabía que habían personas, habían apóstoles falsos que andaban diciéndole a la iglesia de Corinto cosas que no eran ciertas. Por eso él se tiene que disculpar. ¿Se acuerda que yo le dije que hasta decía, miren, yo pongo a Dios como testigo, como diciendo, hey, créanme? Y yo lo tomo así, probablemente no es que Pablo estaba diciendo eso, él tenía un carácter, tenía un temple bárbaro que Dios le había dado. Pero Pablo les tiene que decir, yo lo que les escribí lo hice por amor. Que ustedes se contristaron es otra cosa, pero mi deseo no era ese. Sepan que les amo. Le voy a leer la última parte del versículo. Dice con lágrimas, no para que fueseis contristados. Les escribí con estas lágrimas, no para que ustedes se sintieran que bárbaro el pastor Pablo, todo lo que nos ha dicho aquí cuando estuvo con nosotros, cuando la iglesia se fundó, todo lo que nos dijo, y ahora mire cómo nos trata. Le voy a decir una cosa, y si a usted no le ha quedado claro, le invito a que vuelva a leer la primera carta a los Corintios. ¿Será que todo lo que dijo Pablo era verdad o era mentira? Claro, la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad. Pero Pablo, y eso es lo que me encanta, y eso es lo que yo quiero depositar en tu corazón y en tu mente, o he querido depositarlo durante todo este tiempo estudiando la carta a los Corintios. No es como tú crees que es, no es como tú sientes que es como Dios determina hacer las cosas. Voy a decir algo que no gusta mucho. ¿No se ha fijado usted que todas las personas que critican a los pastores, siendo pastores o teniendo grandes capacidades, no tienen ministerio? Solo póngase a pensar y recuerde un poquito. Si yo fuera pastor, yo haría esto. Si yo fuera el encargado, yo haría esto. Porque no sos. Porque no eres. Pastor, qué duro, exactamente. Dios tiene un tablero de ajedrez, te lo he dicho en varias ocasiones, donde va a mover las piezas como Él le conviene moverlas, porque Él es el que lleva nuestras vidas, no somos nosotros. Y le voy a dar otra formulita. Una persona que está en un lugar y que comienza a sembrar cizaña, como pasó en Corinto, y personas que se dejan sembrar cizaña y se separa la iglesia, como ha sucedido en miles de iglesias y seguirá sucediendo por la falta de madurez de nosotros los cristianos. Y de repente se dividió la iglesia y se va con otro paso. Ahorita tengo el caso, yo conozco un caso bien cerquita de un buen amigo que le acaba de suceder eso.
La persona que enseñó a dividir, ¿sabe qué es lo primero que le va a pasar en su iglesia? División. ¿Por qué? Porque es lo que enseñó. ¿Me entendió o no me entendió? Tenía un pastor que fue mi maestro, uno de mis mejores maestros, digo yo, no sé si los pastores lo conocieron, el pastor de Cojutepeque, Wilber Calderón. Tremendo hombre de Dios, enfermo literal, no enfermo de la mente, a veces un poco loco. Dice, jóvenes, nos decía nosotros, decía jóvenes, no es que estábamos jovencitos, sino que jóvenes en empezar, estamos estudiando. Les voy a dar un consejo, dijo. Cuando ustedes los manden a hacer sus prédicas, o sus prácticas, mejor dicho, a iglesias, por favor, tengan carácter. No vayan a querer llegar a dividirle la iglesia al pastor que les abrió la puerta, porque es maña de los estudiantes, nos decía, amén. Es maña de los estudiantes que llegan a las iglesias a hacer sus prácticas y terminan dividiendo la iglesia. Y él decía una palabra que no la puedo decir yo aquí porque hay jovencitos y también estamos al aire. No tienen las ganas de querer trabajar para el Señor, decía. Sino que no tienen el carácter para trabajar, sino que tienen que ir a quitarle ovejas a uno para poder comenzar su rebaño. Y yo sé que ese pastor Wilber, eso no nos lo decía para molestarnos, hermano. Tenía tiempo de ser pastor. Nos decía eso para que aprendiéramos. Si usted se va a meter a ser médico, no le va a ir a quitar los clientes al otro así sinvergüenzamente. Si usted lo gana porque es mejor médico, qué bueno. ¿Ha oído usted hablar acerca de la competencia desleal? Eso se habla mucho en las relaciones maritales de las mujeres u hombres que ya están mayores y se meten con jovencitas o con jovencitos. Dicen, no, esta competencia es desleal. Competencia desleal cuando una persona dice, yo voy a poner una pupusería, y de repente llega otro y dice, ve, yo voy a poner otra pupusería. Y anda, averiguate, le dice a la gente, acomodan las pupusas ahí. Y llega, mire, fíjese que la dan a 75, pues yo le voy a dar a 70. Todos los que tienen pupuserías, lo siento. Yo le voy a dar a 70. No, ¿sabes qué? A 60 pongámosla. Competencia desleal. Pablo les está diciendo, queridos hermanos de Corinto, nunca fue mi deseo lastimarles. Mi deseo es que desenmascaren a aquellas personas que andaban diciendo un montón de cosas mías no siendo ciertas. Porque yo lo único que he hecho esto con ustedes es por amor. Diga conmigo, por amor. Es por amor. Dígame, ¿usted puede refutar eso de Pablo, hermano? Si sufrió por cada una de las iglesias que fundó. ¿Por qué? Por amor. Lo que lo movía a él, era el amor de Dios que Dios había dado para con cada uno de nosotros, de ellos. Por eso yo le quiero dejar eso en su corazón, hermano. Cuando usted vea que en el liderazgo de esta iglesia en algún momento se dice algo, el hecho de que a usted no le guste no significa que no es correcto. Se lo voy a volver a repetir. El hecho que a usted no le guste no significa que no es correcto. Usted ha escuchado que dice, cuando Dios pone algo y se dice y sentís paz en tu corazón, eso es de Dios. Escuchamos eso, ¿verdad? ¿O no lo han escuchado nunca? Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. No siempre lo que Dios pone en el corazón te va a dar paz. ¿Ah? Sí. ¿Usted cree que cuando le dijo a Oseas, anda, contaste con una prostituta, llevaba paz en el corazón Oseas? Uy, qué chivo, Dios me manda con una ramera, hombre. ¿Usted cree que así iba Oseas? ¿Usted cree que cuando Dios le dijo a Moisés, mira, levántate porque te vas a ir a enfrentar con el rey de Egipto, que en ese tiempo los tenían como dioses? ¿Usted cree que Moisés dijo, ¡wujú! Voy a ir a Egipto? Hermano, si no quería ir. Y era una ordenanza de parte de Dios, ¿o no? ¿Usted cree que cuando Dios le dijo a Jonás, mira, agarra tus maletitas y te vas a predicar a Nínive,
¿Usted cree que le dio paz en el corazón? No, agarró otro lado, hermano. No, pero nos han metido que todo, si tenés paz en el corazón, es de Dios. Si tenés incomodidad, no es de Dios. ¿Quién dice? La Biblia no dice eso. Cuando tú estás listo a escuchar la voz de Dios, aunque tengas incomodidad en el corazón, pero sabes que lo que mandás, que lo que Dios te mandó a hacer es de parte de Él, vas a ir. De una u otra forma, vas a ir. Cuando Pablo, que Dios quedó ciego, estoy un poco ahorita que me enreda la lengua, estoy desarrollando. Cuando Pablo quedó ciego, cuando se le apareció el Señor, le dijeron a un tal Simón: mira, anda, trae a Pablito. Y lo traje aquí y le dijo: Señor, mira, ya sabes de quién me está pidiendo que vaya a traer y lo meta a mi casa. Léalo. No siempre las cosas que Dios te manda a hacer te van a dar paz, pero si son de Dios, el final va a ser un final victorioso, que es lo que vamos a leer más adelante. Cuando Dios pone algo en mi corazón como persona encargada de este lugar, hermano, créame que a veces me he tardado en hacerlo, pidiendo una confirmación de parte del Señor. Y han habido momentos en mi vida, no solo aquí, han habido momentos en mi vida que yo he sentido en mi corazón de parte de Dios decirle algo a alguien, y uno dice: no, pero es que si le digo se va a molestar, y no ve que si le digo que va a pensar que yo estoy molestando esto, y de repente el Espíritu Santo de Dios no te deja, y cuando llegas a la persona y le dice: necesito decirte algo, esto, y usted solo está esperando la ganchada, usted recibe palabras como: gracias por dejarse utilizar por Dios. ¿Qué más respaldo queremos que ese, hermano? Pablo tenía y sentía el respaldo de Dios. ¿Por qué cree, mi querido hermano, que él dice que escribió con lágrimas? ¿Había paz en su corazón? No, pero había amor. Es como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos por algo que hicieron. No los castigamos felices: ve, qué rico, vení, qué bueno que te portaste mal, hoy te voy a reventar por eso. O un padre hace eso, levante la mano, algún padre fenómeno. No, ¿verdad? Híjole, mira, te dije que no lo hicieras, hijo, vení para acá. Y en lo que el bicho va y viene caminando, porque ya sabe que viene como buey al matadero, usted está pensando en lo que lo ve caminar con la carita del gatito de Shrek. Y usted dice: ay, le pego, no le pego. No, péguele. Y usted ya se le va acercando, y de repente hasta uno quiere como cambiar el castigo. Papás, no me digan que no. Mira, pero ¿y por qué lo hiciste, hijo? Ese que por qué lo hiciste, hijo, es para que: ay, hijo, yo no te quiero dar. Es que fíjate que, y más cuando hacen la cara así, hermano, uno se quiere pegar solo. Pero tengo que hacerlo. ¿Sabe por qué tengo que hacerlo, hermano? Para sentar un precedente. Diga conmigo: para sentar un precedente. Para que cuando este jovencito, esta señorita, este niño, este joven quiera cometer una vez más ese error, se va a acordar: uy, no, si por esto me reventaron la espalda, ya no lo voy a hacer. Exactamente. La carta de los Corintios 2 es la carta cuando los corintios se disculpan con Pablo, porque se dieron cuenta de su error. Se lo he dicho aquí, no una, no dos, no tres, no cuatro, y esta que se la voy a decir, no sé qué vez es, pero el día que usted me ve haciendo tonterías aquí a mí, yo se lo he dicho: acérquese y dígame las cosas con bases. No solo porque a usted se le ocurrió, no, con bases. Y yo le voy a decir: hermano, tiene razón, tiene toda la razón. ¿Por qué? Hermano querido, el Espíritu Santo de Dios dice: su palabra es el mismo en todos nosotros. ¿Alguien dice amén o no amén? Es el mismo en todos nosotros. ¿Por qué entonces no podemos discernir igual? ¿Por qué, si el Espíritu es el mismo que habita en mí y me redarguye? ¿Por qué? Si yo estoy en adulterio y Rodrigo está en adulterio y viene Rodrigo y se arrepiente
Y yo no me arrepiento, sino que yo digo, no, es que el Señor conoce mi debilidad. ¿Será que el espíritu que está en Él es más fuerte que el que está en mí? No, es que yo no quiero escuchar al Espíritu Santo. Y lo que voy a buscar es siempre una manera de adecuarlo a mí, no yo adecuarme a Él. Y Pablo les dice, por eso cierra esta porción, este capítulo, porque en realidad el capítulo 1 se cierra ahí, en el versículo 4 del capítulo 2. Yo, y se lo voy a leer una vez más, no para que fueseis contristados, sino para que supieses, diga conmigo, supieses. Les está diciendo Pablo, yo lo que quiero es que si ustedes no se habían dado cuenta que yo llegué a ese lugar allá en Hechos 15 cuando fue fundada esa iglesia, por si no se dieron cuenta en ese tiempo, yo ahora quiero que ustedes sepan que todo lo que yo he escrito lo he hecho por amor de vosotros. A Dios, por supuesto, porque Él se dejaba guiar por Dios. Tanto así que entramos al versículo 5. Y viene lo bonito, pero antes del versículo 5, quiero que se vaya conmigo a Primera de Corintios, en el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Me dice amén si lo encontró. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Versículo 1 en adelante. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Siga leyendo conmigo. Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto lo leímos hace muchos meses atrás, de este problema, de este caballero que estaba en ese gran rollo, en ese gran pecado. Y se lo habían comentado, él lo dice, se dice que. Y él le da las instrucciones cómo hacerlo. Ahora bien, váyase a 2 de Corintios, en el capítulo 2. En el versículo 5, Pablo está perdonando a esta persona, porque hubo algo en esta persona. ¿Qué hubo, iglesia? Arrepentimiento. Y yo le voy a agregar un poquito más esa palabra, genuino. Diga conmigo, genuino. Arrepentimiento genuino. Lea el versículo 5 del capítulo 2. ¿Se acuerda que él se ha venido disculpando? Cierra diciendo, lo hice por amor a vosotros. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar. Véame para acá. ¿Quiénes fueron los que le dijeron a Pablo? ¿No fueron ellos, pues? Porque Pablo comienza en el capítulo 5, se dice, significa que le contaron. Por eso dice en el versículo 5, léalo una vez más, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha hecho solo a mí, sino que sin exagerar, creo que nos dio tristeza a todos vosotros. Según los conocedores, esta persona era una persona que era bien servicial. Tenía cierta posición en la iglesia. Por eso cuando esto sucedió y le contaron a Pablo, hubo un poco de incomodidad, pero por eso le pedían a él, por eso se habían callado mucho tiempo y no lo habían comentado. Por eso Pablo le dice en lo que acabamos de terminar de leer, su jactancia no es buena. Como quien dice, no, miren, no digamos nada, agarrémoslo al suave, mantengámoslo ahí a ver hasta cuándo sucede. No. Pablo le dice, su jactancia no es buena, es más, se deberían de avergonzar. Pero aquí le dice todo lo contrario.
El dolor que causó esa persona no solo me la causó a mí. Y eso es lo que a veces la iglesia no entiende, hablando de la iglesia desde el liderazgo hasta la congregación. Que cuando pasan cosas en las iglesias, hermanos, nos duele a todos. A todos. Que tal vez unos son menos demostrativos que otros, es muy diferente, pero nos duele a todos. Y aquí es donde tiene que saltar nuestro amor cristiano. Pero es que hay una línea tan delgada en nuestro amor cristiano y la permisibilidad que nosotros los cristianos lo hemos confundido, lo hemos equivocado. Una cosa es el amor cristiano, mi querido hermano y hermana, para decir, hermano, cometiste un error, y otra cosa es la permisibilidad de que estás viendo el error y estás diciendo, cállese, ay, déjenlo, él es el fulano, él es el mengano, él es el sutanejo, él es el perencejo. No, eso es bien diferente y caemos en ese error. Ojo, no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de la iglesia. Caemos en ese error. Le dije algo a escuela bíblica el domingo, no lo puedo repetir porque es un poco fuerte. Pero le dije algo a escuela bíblica: ¿por qué siguen pasando estas y estas y estas cosas en las iglesias? Mayormente en escuela bíblica, porque no hay personas que quieran sentar precedente y decir, no es correcto esto que está pasando, pongámosle un alto, esto no es de Dios, que se sienten, que se restauren. No tenemos la capacidad porque tenemos miedo. No tenga miedo cuando hay un respaldo de parte de Dios, no tenga miedo. Y ahí lo vamos dejando pasar y lo vamos dejando pasar y lo vamos dejando pasar. Y cuando ya tenemos el gran problemón y lo queremos solucionar, no vamos a poder porque no tenemos la solvencia moral para hacerlo. Y el amor cristiano, claro que va a entrar en eso. Para decirle, hermano, métase con Dios, hombre, arrepiéntase, venga a la iglesia, no se vaya, que es normalmente lo que hacemos. Me voy, se van de la iglesia. Siéntese, restáurese, busque al Señor. Dice la palabra del Señor que su deseo es que todos vengamos al arrepentimiento. No solamente cuando recibimos a Cristo por primera vez, no solamente eso, es siempre que cometa un error. Me arrepiento de verdad, como lo hizo este caballero. Siga leyéndolo conmigo, por favor, y no me vea tan serio. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6. Le basta a tal persona, léalo conmigo, esta reprensión hecha por muchos. ¿Qué le dijo Pablo en los versículos que leímos allá en Primera de Corintios? ¿Saben qué? ¿Ya se reunieron ustedes? Yo no estoy presente, pero está mi espíritu. Yo ya lo he juzgado espiritualmente, ya lo he juzgado. Sáquenlo, échenlo para destrucción de la que dijo, de la carne. Pero su espíritu va a ser salvo el día de Jesucristo. Pablo había juzgado y les está diciendo a ellos en el versículo 6: ¿cuántas veces habrá llegado esta persona de una manera incorrecta a querer seguir molestando, cuando la congregación o el liderazgo, quiero pensarlo, de Corinto le dijo, hermano, mire, ya no más? ¿Cuántas veces quiso llegar? Quizá, no lo sé, la Biblia no lo dice, estoy diciéndole yo algo porque es como normalmente lo que nos pasa. ¿Y qué es lo que nos pasa, pastor? Que aquellas personas que cometen errores, no estoy hablando solo en la iglesia, en cualquier lugar, empresa, lo que sea, cometen algún error, se van hablando del lugar. Nunca hablan de ellos, de los errores que ellos cometieron. Siempre dicen, no, yo no tuve la culpa, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó. No, es que ahí no se siente, no, es que ahí son así. No, siempre, nunca va a decir, yo no soy la persona que tuve que ser en el lugar. No, nunca. Siempre va a ser, no, fue fulano, fue mengano. Ellos nunca tienen la culpa. Y Pablo les está diciendo, versículo 6, ¿le basta a tal persona esta reprensión hecha por todos o por muchos? Versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis. Qué hermoso, hermano. Véame para acá. Diga conmigo, perdonadle. Dígalo una vez más, perdonarle.
pero no aguantarle. Ponga atención a eso. Perdonarle, pero no aguantarle, hermano. No lo dice la Biblia. Pero muchos creemos que porque yo perdoné te voy a aguantar tus cositas. No, si ha habido un verdadero cambio en la persona, hermano, ese perdón va a ser genuino porque el arrepentimiento ha sido genuino. No sé si me entiende o no me entiende. No, les dice, probablemente la gente le había dicho, no, mira, nosotros no lo queremos perdonar porque, no, hombre, mira lo que anduvo haciendo. ¿No le ha pasado a usted en algún momento que alguien le pidió perdón, pero lo que le hizo de verdad le dolió? Y quizás usted le comenta a otra persona en confianza y le dice, ay, mira, vos aquel o aquella me ha pedido perdón, pero es que yo no sé si hacerlo, es que vos no sabés cuánto me dolió. ¿Y qué le dice Pablo? Lea otra vez el versículo 7. Así que al contrario, en vez de mantenerlo lejos, en pocas palabras, así que al contrario, vosotros más bien debéis. La palabra debéis, ¿de qué otra palabra se deriva, hermano? De un deber de. En pocas palabras, ustedes tienen el deber de perdonarle si su arrepentimiento es genuino. ¿Cuántas veces dice que tenemos que perdonar al que nos ofende, hermano? 70 veces 7, o sea, un montón de veces. Usted nunca se ha puesto a pensar que por qué la Biblia dice que tenemos que perdonar a nuestro ofensor 70 veces 7. Lo hemos leído, amén. Pero usted nunca se ha puesto a pensar por qué la Biblia no dice cuántas veces yo tengo que pedir perdón. Porque dice Pedro, Señor, y si mi hermano que me ofendió me volvió a ofender, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? No te digo 70 veces, no que hasta no te digo 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Pero usted no encuentra en la Biblia que dice, y usted tiene que pedir perdón un montón, 70 veces 7 tiene que pedir perdón. No, ¿verdad? ¿Por qué cree usted? Ahí se lo voy a dejar, en su mente y en su corazón, examínelo. Yo llegué a una conclusión. Con el mismo versículo de perdonar 70 veces 7, ya le di la respuesta. La Biblia no lo dice así exactamente, como un montón de cosas que la Biblia no dice, que no es el tema de hoy. Ahora bien, versículo 8, por lo cual, ¿qué dice? Versículo 8 del capítulo 2, por lo cual, ahí nomás, otra vez, ¿verdad? Rogando el Señor Pablo. Otra vez os ruego, os suplico, os pido, os imploro. Léalo todo, por favor. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Hermano, cuando usted y yo cometemos un error, lo peor que podemos hacer es alejarnos de la iglesia. Es lo peor que nos puede pasar. Porque en este lugar es en el que usted va a encontrar refugio en nosotros, amén. Entonces, ¿por qué la gente no se siente capaz de quedarse cuando cometió un error o cuando se le llamó la atención por algo? ¿Por qué la gente, su primera opción, cuál es? Hablaba con alguien como ejemplo de eso y se lo dije. Y al principio me dijo que no, pero después me dijo que sí se iría. ¿Sabe qué es lo que no soportamos nosotros los seres humanos? No se lo voy a decir, le voy a hacer la acción. No lo aguantamos. Pero ¿por qué yo no aguanto el señalamiento si yo cometí un error? Jesús aguantó los señalamientos sin haber cometido un error y lo soportó. Hasta hijos del diablo le dijeron, o que venía por el diablo, mejor dicho. Lo soportó. Ahí viene el amor fraterno. Cuando una persona cometió
cualquier error de cualquier índole en la iglesia y se siente señalado, se siente acusado, ahí entramos nosotros. Ahí les dice en el versículo Pablo, léalo una vez más. Por lo cual os ruego que, ¿qué dice? Véame para acá, diga conmigo, confirméis. ¿Qué es lo que hacen la gente que se van a casar cuando te mandan una invitación? ¿Qué ponen al final del pie de la invitación? Por favor, confirmar su asistencia a este número, si va a venir o no va a venir. Normalmente el que no llama supuestamente no va a llegar, pero siempre llega. Y con 3 más es lo peor. Le está diciendo Pablo, hey, el caballero del cual juzgamos, y con justa razón, diga conmigo justa razón, lo sacamos por lo que estaba pasando. Una manzana podrida va a podrir las demás. Con justa razón lo sacamos. Ahora ha venido en arrepentimiento a pedir una oportunidad. ¿Qué les está diciendo Pablo? Confirmen que ustedes tienen el amor de Cristo y perdónenle. La Biblia no lo dice, pero quizás yo, el apóstol Alex, le hubiese dicho, y si vuelve a cometer el error, vuélvanlo a despedir. Pero en el corazón de este hombre había un arrepentimiento genuino. Tanto así que Pablo les dice, confírmenle que ustedes tienen el amor de Dios, y por el amor, tal vez no por el amor de ustedes porque nos causó dolor, lo acaba de decir atrás, no solo a mí, a todos vosotros. No quiero exagerar, dice, pero a todos vosotros nos causó dolor. Pero háganle entender a esta persona que así como yo al final del versículo 4 del capítulo 2 les digo que todo lo que hice, lo hice porque les amo a ustedes, no quiero molestarlos. Así ustedes confirmen ese amor que yo he confirmado con ustedes, confirmen el amor a esta persona. Perdónenlo. Él ha venido arrepentido a ustedes. Siga leyendo conmigo, por favor, el versículo 9, que ahí vamos a terminar. Porque también para este fin os escribí. ¿Para qué dice? Para tener la prueba si vosotros sois obedientes. Cierre su Biblia. Olga Tañón tenía, Olga Tañón, por los que no saben, supuestamente es cristiana. Pero Olga Tañón tenía su frase cada vez que terminaba sus canciones impías. ¿Cómo duele? Decía. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún cristiano? Esto que yo acabo de decir, hermano, duele. Les estoy diciendo que lo hagan para ver si ustedes son obedientes. No solo en lo que les conviene, sino en todo. Diga conmigo, obediencia extrema. Hay un sermón que tengo que se los quiero predicar que se llama así: obediencia extrema. Y la obediencia, Dios la bendice, hermano. Les está diciendo Pablo, miren, yo sé que ustedes pueden tener lo que sea en su corazón, pero se los escribo para comprobar si ustedes están obedeciendo en todo. Y en todo se refería a perdonarle, a confirmar su amor, a decirle, brother, venga, hermana, venga, siéntese, ¿sabe qué? Aquí estamos con usted. No a estar pendientes de que entró, uy, mira, ya viste a quién regresó, uy, mira, qué sinvergüenza, no sé cómo es que ha venido, qué feo es. Usted dirá, pastor, ¿y eso que acaba de hacer usted sucede en las iglesias? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Usted qué cree que gente que está anhelando volver a su iglesia, donde antes estuvo quizás, y no vuelve porque sabe que lo primero que va a recibir no es un abrazo, no es hermano, qué bueno, sino que a ver qué viene a hacer? Cómo duele, ¿verdad? Pero es cierto. Yo quiero que tú y yo entendamos que el amor de Dios es para todos, que su misericordia nos ha abrazado a todos.
que aquí ni tú ni yo tenemos el derecho de juzgar. El único que juzga se llama Dios. Y que para confirmar el amor que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que tener la capacidad de amar, de perdonar, de recibir, pero al mismo tiempo de amonestar, para que las cosas no se degeneren. ¿Qué pasa con una madre que sabe que a su hija, su novio, no es ni su esposo, su novio la trata mal, la ofende, esto y lo otro, y nunca hace nada? Sabiendo, si no lo sabe, pues ni modo, pero sabiendo lo que va a pasar, ¿qué está criando? Está creando una bomba de tiempo. No, hermano. En esta noche yo he querido que el mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros sea todo lo que Dios nos dice o hace. Diga conmigo, todo lo que Dios nos dice. Dígalo sin miedo, lo que Dios nos dice o hace es por amor. Es por amor, hermano. Y cuando tú no tengas la certeza de lo que te está pasando, lo que te dijeron no es de Dios, ore y dígale: Señor, por favor, dame discernimiento para saber que si esto que me estás diciendo es de parte tuya, aunque yo me sienta incómodo, pero si es de parte tuya, yo lo voy a hacer. Yo no me voy a dejar guiar por lo que el hombre o una mujer dice. Diga usted al Señor en su oración: yo voy a hacer lo que tu Espíritu Santo me dicta en el corazón. ¿Quiere usted tener siempre victoria, hermano? Escuche la voz del Espíritu Santo. Escuche la voz del Espíritu Santo y va a ser una persona victoriosa. Queridos, perdonemos. Queridos, arrepintámonos. Y ambas cosas, tanto nuestro arrepentimiento como nuestro perdón, que sea genuino. Porque cuando nosotros somos genuinos en lo que hacemos, a quien estamos honrando es a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Padre Santo, a veces lo que tu palabra nos enseña tal vez no es muy cómodo para nuestras vidas, pero qué bueno que no sea así, porque eso nos enseña, Padre Santo, que tú lo que quieres es que mejoremos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a madurar áreas de nuestra vida que a veces no las vamos a entender, pero normalmente, Señor, tú nunca pides que te entendamos, tú pides que te obedezcamos. Yo te pido, Señor, como ministro tuyo en este lugar, que nos ayudes a todos los que estamos acá, a la congregación entera. Todos somos parte de esa congregación. Que nos ayudes a discernir. Porque cuando aprendemos a discernir en nuestra vida, Señor, vamos a poder pedir perdón. Y vamos a poder perdonar también. Vamos a dejar de señalar y vamos a restaurar. Señor, te pido que nos permitas crecer mucho más cada día en el conocimiento de tu palabra. Yo sé que tu deseo es que seamos una iglesia, Señor, llena de tu conocimiento. Porque tu palabra es clara cuando dice que tu pueblo perece o pereció por falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, a siempre hablar tu palabra como es. No querer tergiversarla, Señor, para acoplarla a mí, sino que para obedecerla, Señor, tengo que entenderla tal cual tú la dejaste. Te suplico que nos des madurez a todos, Señor, para mejorar nuestra relación contigo, porque al mejorar esa relación vamos a mejorar la relación entre nosotros. Gracias por tu palabra. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, que está presente o que está viendo esta transmisión por esta red social, esta noche tú has tenido misericordia y has presentado la oportunidad de poder abrir su corazón para recibirte. Si hay alguien que no conoce al Señor acá o en esta transmisión, en cualquier parte que estés, no sé, en el país, fuera de nuestro país, y tú quieres entregarle tu vida al Señor, dile: Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que he pecado y te pido perdón. He caminado, Señor, ignorando tu voz, pero ahora, gracias a tu misericordia y a tu amor, no quiero perder la oportunidad que me estás dando de recibirte como mi Salvador. Señor, te abro mi corazón y te confieso como mi Salvador personal. Sé que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Él derramó su sangre por amor a mí, y esa sangre ahora me ha limpiado, me ha lavado y me ha dado vida eterna por creer en el unigénito Hijo de Dios. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por la iglesia, por aquellos, Señor, que se dejan tocar por ti, escuchan tu voz de venir. Máxime a este sermón, a este culto que es nuestro culto de estudio bíblico, para aprender mucho más. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos grandemente. Tomamos aquello, Señor, de lo cual tú nos hablas, y desechamos lo que no tenemos que ver. Pero queremos crecer siempre, cada día más, crecer en el conocimiento que tenemos de ti. Llévanos con bien a casa, protégenos, Señor. Bendice, Padre, desde ya la mesa de todos los que estamos acá, y el día viernes tráenos una vez más a seguir buscando de tu presencia como tú lo requieres, en tu palabra, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria.